Hola, hoy nos metemos de lleno en el pensamiento de una figura clave, a quien llaman el padre de la pedagogía, Juan Amós Comenio. Exacto. Vamos a explorar juntos su obra más importante, la Didáctica Magna, y por qué nos sigue hablando hoy. Una figura fascinante, sin duda. Nació allá por 1592, en Moravia, lo que hoy es la República Checa. Y su vida no fue nada fácil. Para nada. Vivió épocas de guerra, persecución religiosa, tragedias personales tremendas. Perdió a su familia, le quemaron sus escritos. Imagínate. Y aún así, en medio de todo ese caos, concibió una visión súper transformadora para la educación. Por algo le dicen maestro de naciones, ¿no? Totalmente. Antes de él, la educación era, bastante diferente. A menudo desordenada, muy enfocada en las élites y sobre todo en memorizar. Memorizar sin entender mucho, quizá. Justo. Y entonces llega la Didáctica Magna, publicada por ahí de 1630. Y no es solo un libro, es el intento de darle estructura a la pedagogía, de verla casi como una ciencia. Una ciencia de la enseñanza. Algo así. Con métodos, con principios claros. Buscaba un sistema, un orden para enseñar eficazmente. Fue, de verdad, revolucionario. Suena a un cambio de paradigma total para su tiempo. ¿Cuál dirías que fue el giro más importante que propuso? Yo creo que lo más radical fue poner al estudiante en el centro. Dejó de ser un receptor pasivo. Ajá. Todos los maestros, los métodos, cómo organizar el aula, los textos mismos, todo tenía que estar, digamos, al servicio del que aprende. Qué contraste con la idea del maestro autoritario que solo dicta, ¿no? Exacto. Y además, impulsó esta idea de la escuela popular, o sea, educación para todos. Para todos. En el siglo XVII. Sí, sí. Sin importar el género, si eras rico o pobre, hombres, mujeres, todos. Algo realmente impensable para muchos en esa época. Ese lema suyo de enseñar todo a todos. Es que suena increíblemente moderno. Lo es. Y aparte de poner al estudiante en el centro, ¿qué otras cosas así, prácticas, introdujo? Innovaciones. Bueno, fue un pionero clarísimo de lo que hoy llamamos el método activo. El aprender haciendo. Justamente eso. Él sostenía que el conocimiento de verdad se construye con la experiencia. Tocando, viendo, interactuando con las cosas. No solo repitiendo palabras. Tiene lógica. Y fíjate, se le considera el inventor del libro de texto ilustrado. Su obra Orbis Sensualium Pictus, El mundo sensible en imágenes, fue el primero en usar dibujos de forma sistemática para enseñar. ¡Qué bárbaro! Imágenes para aprender idiomas, conceptos. Claro, para conectar la palabra con la cosa real. Y también sentó bases para los materiales, lo que hoy serían audiovisuales, y hasta para los jardines de infantes. Es fascinante cómo conectaba lo práctico, el método, con una visión mucho más grande, ¿verdad? Totalmente. Entiendo que él veía la educación no solo como aprender cosas, sino como una herramienta para la paz, para que la gente se entendiera, casi como una forma de unir a la humanidad. Exacto. Quizás sus propias vivencias tan duras lo llevaron a eso. Buscaba formar personas completas, capaces de convivir. De hecho, la UNESCO y hasta la ONU lo reconocen como un precursor de sus ideales. ¡Qué visión! Sí, su filosofía se apoyaba en 3 pilares para preparar a la persona para la vida y, en su visión teológica, también para la eternidad. ¿Cuáles eran esos pilares? Eran erudición, o sea, el conocimiento intelectual, virtud, que es la conducta ética, las costumbres honestas, y piedad. Piedad. En sentido religioso. Sí, pero iba un poco más allá. Implicaba como una reverencia por la vida, un sentido del deber, una conexión con lo trascendente. Y creía que para aprender esto había que seguir un orden natural. Un orden natural, como la naturaleza misma. Algo así, ir de lo general a lo particular, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto, asegurándose siempre de que el estudiante estuviera listo para el siguiente paso. Y esa idea de entender antes de memorizar, me parece potentísima. Tiene esa frase genial sobre los idiomas. ¿Ah, sí? Presentar las cosas antes que las palabras, porque las palabras sin las cosas son las sombras sin el cuerpo. Es buenísima. Es que resume perfectamente su enfoque. Y también insistía mucho en la repetición, en la práctica y en que lo aprendido sirviera para algo, ¿no? Que fuera útil. Claro, no aprender por aprender. Decía eso de, el que enseña a otros, a sí mismo se instruye. Exacto.
ver la enseñanza como un aprendizaje continuo también para el maestro. Es que es increíble cómo estas ideas que vienen del siglo XVII resuenan tanto hoy. Totalmente, piensa en el aprendizaje activo, el enfoque en el estudiante, la importancia de tener buenos materiales didácticos, que sean atractivos. La educación universal. La educación universal son ecos directos de Comeno. Él no quería solo escuelas, decía que quería talleres de hombres, lugares donde se forjara la humanidad. Entonces, si tuviéramos que resumir, Comenio nos deja una visión súper integral, ¿no? Ajá. La educación no solo es instruir la mente, sino formar a la persona completa, intelecto, moral y hasta espíritu. Y todo esto buscando un método casi científico, basado en observar cómo funciona el mundo, pero con un fondo profundamente humanista. Precisamente, una visión integral y con un método. Y nos deja pensando, ¿sabes? Sí, a ver, Pues si consideramos todo este énfasis que él ponía en integrar conocimiento, virtud, espiritualidad, para formar personas completas, y su sueño de unir a la humanidad con la educación. un sueño potente. Sí. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo podemos hacer dialogar esas ideas de Comenio, esa búsqueda de educación integral y universal, con los desafíos que tenemos hoy? En un mundo tan diverso, tan tecnológico y a veces, tan fragmentado. Es una pregunta clave, sin duda. Una reflexión importante que nos deja su legado.